Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas y los amigos y amigas que también nos acompañan en este día del Señor. Gracias a Dios, pues nos reunimos con el fin de adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Habla siempre para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot. Primeramente quiero compartir a ustedes la noticia, y claro que es de alegría para todos. El día de ayer nació del agua y del Espíritu nuestro ahora hermano en Cristo, Jorge Arturo Ardón Lozano. Gracias a Dios, nuestro hermano Jorge, él escuchó suficientemente la palabra de nuestro Dios, aunque yo puse un escrito en la noticia que el hermano Nelson Garay dio, de que es evidente que no se requiere largo estudio, pero como la persona es quien decide su obediencia, entonces nosotros como siervos de Dios respetamos a quien así desea obedecer, porque los ejemplos de conversión que tenemos en el libro de los Hechos son obediencias de inmediato. Pero lo importante es que nuestro hermano Jorge Arturo ha obedecido, Dios le ha dado la vida y ahora está con nosotros ya como un miembro más de la familia de Dios. Yo deseo, y es el deseo de la Iglesia y de Dios en especial, del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que Jorge sea fiel hasta la muerte, así como todos nosotros tenemos que luchar por nuestra fidelidad hasta la muerte. Que Dios le bendiga, hermano Jorge, y siga adelante. Bueno, voy a seguir con el estudio que ahora estoy presentando. Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis y estudiamos temas que nos ayudan a nosotros en nuestra vida cristiana. Eso es lo importante, porque esta historia que aquí se presenta, ustedes tienen que saber que, o lo saben mejor dicho, que la historia pues es historia, hay historia de tantas cosas, de millones de situaciones, pero solo se quedan en la situación de la historia en sí. Aquí hablamos de historia bíblica, pero esta historia bíblica es aplicable a nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Esto es lo importante para nosotros, lo que nosotros tenemos plasmado por obra y gracia de nuestro Señor, plasmado en las Sagradas Escrituras por inspiración pues totalmente divina. Entonces voy a seguir hablando de Génesis capítulo 13, donde el domingo recién pasado comencé la primera clase acerca de la separación de Abraham y Lot. Y llegamos hasta el versículo 9. En esta situación hay mucho que aprender, hay episodios que son realmente muy interesantes. Y vamos a seguir con el versículo 10, donde dice que y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. En relación con la llanura del Jordán,
el narrador dio una explicación cronológica contrastando la situación en la vida de Abraham con las circunstancias en los días de sus lectores. Agregó que sucedió antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, y lo vamos a ver a su debido tiempo, esta destrucción, ¿verdad? Una destrucción pues que vino por la gran maldad de ellos. Por eso miren lo que nos presenta el verso 13, adelantándonos un poquito. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. En el libro de Génesis, en el capítulo 19, se ve esta situación y ahí se ve un episodio que también lo vamos a estudiar más detenidamente, pero ahí se ve un episodio cuando llegan los varones de Dios y son hospedados por Lot, ¿verdad? Y luego se amotina el pueblo, se aglomera el pueblo y el pueblo lo que quería era conocerlos, dice la Escritura. Y la palabra conocer muchas veces en el sentido del idioma hebreo se refería a conocer sexualmente y cómo es que quería darse esta depravación. Es algo muy terrible, pero a su debido tiempo vamos a dedicarle explicación a esta situación que se dio. En algunas regiones de la llanura del Jordán, como Jericó, las lluvias de la región montañosa central se dice que todavía brotan en manantiales y se dice que todavía dan cosechas abundantes y vegetación. Esto es muy hermoso. Nosotros vivimos en un país y toda la región de Centroamérica y casi podríamos decir lo que es Latinoamérica es muy rica en vegetación. Yo cuando estuve viviendo mis 2 años de estudio bíblico en Texas sufría mucho porque es un estado tan grande. Bueno, yo soy curioso y este territorio salvadoreño cabe dentro del territorio de Texas 35 veces. Y es un territorio donde se caminan grandes extensiones y usted solo ve cielo y tierra. Qué bonito que dijéramos cielo y mar, pero no, cielo y tierra, o sea, cielo y desierto. Es aburrido viajar en ese lugar porque no hay paisaje, la vista se cansa y lo que hace uno es mejor dormir porque no se distrae uno. Estas tierras de las cuales estoy hablando en relación a Abraham y Lot, se dice pues que todavía son tierras que dan muchas cosechas y son abundantes pues en vegetación. Sin embargo, gran región perdió gran parte de su fertilidad después de que el Señor destruyera las ciudades de la llanura. Allí están comprendidos en este capítulo 19 de Génesis. Parecen haber ocurrido ciertos cambios en el clima y la geología y explican por qué la región era en aquel tiempo más exuberante y fértil en la época de Abraham de lo que es hoy. Esto sí es una realidad. Cuando Lot vio la región, se imaginó en su mente cómo debió haberse visto el huerto de Jehová, o sea, el paraíso edénico. O sea, cómo se ha de haber visto de exuberante y fructífero. Puede que haya extraído pues
la imagen de su reciente viaje a la tierra de Egipto, a donde había viajado con la familia de Abraham durante la hambruna. Por eso, miren, una relación que tenemos en Isaías 51:13, dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en el huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y luego en Ezequiel 36:35, y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. La frase que aquí aparece en la dirección de Zohar presenta una dificultad, porque la ubicación de Zohar es incierta. Parece haber sido una ciudad en el extremo sur del Mar Muerto, no demasiado lejos de Sodoma y de Gomorra. Pero la realidad es que llegaron ahí, ¿verdad? Y se pone como referencia esta región de Zohar. Bueno, versículo 11. Dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. La escogencia de tierra por parte de Lot se basó en lo que vieron sus ojos. El texto dice que escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente, junto con su compañía, para establecerse allí. Imagínense que una región enorme y que está rodeada por un río, y no digamos el río Jordán, que es de tamaño considerable, pues esas son tierras fértiles. Es como si yo les ilustro aquí con las tierras que están alrededor de nuestro río Lempa, que es el más caudaloso de este país. ¿Qué es lo que sucede? Usted va por esa región, todo el tiempo hay elotes, o sea, el maíz. Todo el tiempo hay maíz en venta ahí en las carreteras. ¿Por qué? Porque tienen de dónde regar, pues, para que haya cosecha continuamente. Entonces, no se ha alcanzado un consenso sobre precisamente dónde se asentó Lot. Las sugerencias incluyen todos los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste del Mar Muerto. Algunos creen que la antigua Sodoma, donde vivió Lot eventualmente, se ubica en realidad por debajo de una porción del mar, y por lo tanto no puede verse hoy en día. De esta manera, Abraham y Lot se apartaron el uno del otro. No está claro dónde estaban los límites de la tierra de Canaán en este momento en particular. Posteriormente, en el período mosaico, los límites de la tierra prometida son descritos, y esa descripción la da el capítulo 34 de Números. Ahí se ven los límites de esa tierra prometida, como incluyendo la tierra al este y al oeste del río Jordán. Sin embargo, la tierra de Canaán en Génesis capítulo 13, constituida aparentemente solo la tierra que estaba al oeste del río Jordán. Por eso miren lo que dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella, noten, toda ella
era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Luego el verso 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Por lo tanto, pues, cuando Lot viajó hacia el este, iba a la orilla de la tierra de Canaán y posiblemente más allá. Por eso en el verso 19 de Génesis 10 dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín hasta Laza. Sodoma y Gomorra, así como otras ciudades de la llanura, sin duda marcan la frontera de la tierra, la frontera de esta tierra, pues. Entonces, cuando Lot fue hacia el este del país, desde la región montañosa central, entonces, en realidad estaba haciendo, o mejor dicho, estaba dando su espalda a la tierra prometida y comenzando un viaje al territorio que sus descendientes, o sea, los moabitas y los amonitas, finalmente poseerían al este del río Jordán. ¿Por qué digo los descendientes, los moabitas y los amonitas? Porque las hijas le emborracharon a Lot para tener descendencia, y de una de las hijas que quedó embarazada nació el hijo de los cuales descienden los moabitas, y de la otra hija que también lo emborracharon, desciende los amonitas. Por eso es que hay que entender esta colonización, por decirlo así, para que entendamos en nuestro lenguaje de poblar una región. Al separarse de Abraham en dirección este, Lot estaba alejándose de la bendición del Señor. Esta es una realidad. O sea, la bendición de la tierra prometida, ustedes pueden ir notando cómo es que realmente estaba encaminándose para Abraham y su descendencia y no para Lot. Y como queda claro en Génesis 14:12, dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta el versículo 12? Dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Como resultado de la elección de Lot, Abraham acampó en la tierra de Canaán y Lot habitó, dice, en las ciudades de la llanura. O sea, una separación tremenda geográficamente hablando. Es como, para un entendimiento, hablo en el sentido geográfico de aquí de El Salvador. Si hablamos, por ejemplo, de el occidente, Aguachapán, que está a mi lado derecha, es el occidente. Y si hablamos de San Miguel, es el oriente, es a mi lado izquierdo. Hay una separación por lo menos casi de 250 kilómetros. Trasladando esta separación a aquellas regiones eran todavía muchos más kilómetros. Pero esto es lo que aquí se puede ver. El término acampó, yachab, en este contexto, no quiere decir que uno de ellos se mantuvo en un lugar determinado de forma permanente. Abraham, actuando por fe,
acampó en Canaán, pese a que viajó de un lugar a otro, porque hay que entender esta declaración cuando dice morando en tiendas. ¿Qué nos da a entender esto? No ocupa la palabra casas, sino dice morando en tiendas. O sea, una tienda es como decir una tienda de campaña. Una tienda de campaña es desarmable. Entonces, lo mismo puede decirse de Lot, que pasó de una ciudad a otra y eventualmente fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Después de eso, es probable que no pasara mucho tiempo hasta que, atraídos por la vida de la ciudad, hizo un hogar para su familia dentro de la ciudad. Por eso en el verso 12 nos dice, tomaron del capítulo 14, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Pasemos al versículo 13. En el versículo 13 dice, y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces, en este punto, el autor introdujo otra explicación teológica, podemos decir. Una explicación teológica para sus lectores, diciendo, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. Aquí está la teología, está la enseñanza, pues. Más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esta declaración ilustra la locura de la elección de Lot al trasladarse a la región de Sodoma. Evidentemente se encontró el atractivo económico y, claro, el atractivo económico fértil del valle del Jordán, tan tentador que pasó por alto los peligros de vivir en un ambiente tan pecaminoso. ¿Qué le importaba a Sodoma y Gomorra el desenfreno que había ahí? ¿Ve? Entonces, el problema es que el que tiene riquezas quiere más riquezas, y esta fue la situación que a Lot le fue llevando más a esta destrucción. La descripción, pues, de la forma de vida de los sodomitas revela que eran malos. Este es el mismo término descriptivo que se utilizó de la generación anterior al diluvio. Imagínense, ya se había dado el diluvio, la maldad siguió, ¿ve? Y vio Jehová pues que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo vimos cuando estudiamos el capítulo 6 de Génesis. Luego en el verso 21 del capítulo 8, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Sin embargo, el texto da más detalles refiriéndose a ellos como malos en gran manera. ¿Contra quién? Contra Jehová. Una cosa es, y yo no digo que la maldad es buena en ningún nivel, pero una cosa es ser malo de persona a persona,
Pero una cosa es ser malo contra Jehová, imagínense. Lo cual realmente puede que suene extraño en el mundo de hoy. La sociedad moderna afirma que nada hecho por dos adultos que consienten debe ser visto como algo malo o como algo pecaminoso. ¿Por qué? Porque muchos de los que admiten que hay tales cosas como pecar contra el prójimo son personas renuentes a decir que tales actos son pecados contra Dios, porque el mundo así se maneja. El mundo que no toma en cuenta a Dios, así es como razona. Entonces, el escritor de Génesis no dio más detalles sobre la naturaleza de las malas acciones de los sodomitas en este punto. Conformémonos con que dice que eran malos. Conformémonos con que dice que había maldad. ¿Qué le interesa a usted y a mí los detalles específicos de la maldad? La maldad es maldad. Y al fin y al cabo, pues, si somos personas que queremos labrar nuestra vida espiritualmente hablando y que seguimos a Dios, pues nuestra identidad no debe de estar con la maldad. Simplemente dio a entender el destino catastrófico que les esperaba a Sodoma y a las ciudades de la llanura por culpa de las perversiones que son mencionadas detalladamente en este capítulo 19. Esto es lo que nosotros podemos ver aquí con suficiente claridad. Pero a partir de los versos de los versos 14 al 18 de este capítulo 13, se ve la renovación de la promesa de la tierra por parte de Dios y la respuesta de Abraham. Fíjense bien, se ve la renovación de la tierra por parte de Dios y luego se ve la respuesta que Abraham da. Después de que Lot salió para la llanura del Jordán, Dios le habló nuevamente a Abraham. Había prometido previamente darle a Abraham y a sus descendientes su propia tierra en Canaán. Y esto está comprendido en los versos 14 hasta el 18. Entonces, recuerden lo que vimos en Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es decir, que en esta ocasión Dios repitió la promesa de la tierra y dijo que bendeciría a Abraham con muchos descendientes. Por eso miren lo que dice los versos 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Noten, aquí ya hay una separación. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Lo voy a poner a usted a soñar, una utopía. ¿Qué pasaría si de repente su padre terrenal le dice a usted: mira, hijo, ponte en aquella cima y todo lo que alcances a ver hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente, hacia el oriente, todo lo que alcances a ver, eso será tuyo? Y entonces y el hijo: padre, pero ¿y qué es eso? Yo recuerdo que hace como unos 6 años fuimos mi esposa y yo a dar un seminario a talentos de salud, donde nuestra hija trabajaba como médico, y llegó un hermano con quien hasta el día de ahora tenemos amistad, y me mostró una escritura de propiedad,
de Guatemala, estoy hablando de Guatemala. Y la escritura era real, tenía todos los sellos de una escritura de hace 80 o 100 años. Me mostró la escritura de que la dimensión de aquella propiedad era como de 1000 manzanas, para que entendamos nosotros. Y resulta que esa propiedad la perdieron. Y él decía que se podía recuperar. Pero mire, 1000 manzanas, usted imagínese en nuestra mente y en la realidad lo que es 1000 manzanas. 1000 manzanas, realmente usted no alcanza a ver el fin de 1000 manzanas. Es algo grande. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esta ilustración? Porque aquí a Abraham se le promete todo lo que vea hacia el norte y sur, hacia el oriente y el occidente, todo eso será tuyo. Claro, parte de nuestro Dios había un sagrado propósito. Y ese sagrado propósito era porque el punto no era solo bendecir a Abraham, sino que la bendición sería para todos sus descendientes. ¿Cuántos serían sus descendientes? Acuérdense que él le dice, si puedes contar las estrellas, si puedes contar el polvo, así serán sus descendientes. Y claro, esa bendición posterior, imagínense que fue aplicándola ya a lo espiritual, que lo veremos a su debido tiempo, alcanza a nosotros, porque en el sentido espiritual nosotros hemos alcanzado esa bendición que es totalmente diferente a una posesión material. Es decir, alcanzamos la bendición de la vida eterna a través de la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar. Entonces, Dios lo estaba guiando a fundamentar sus decisiones en los planes y propósitos divinos que tenía para él y para sus descendientes, quienes habían de recibir esta tierra como un don de Dios para siempre. O sea, ¿se acuerda que hemos visto en varias ocasiones la palabra Olán? Y yo me voy a referir en el estudio a Filipenses, no sé si el día de mañana, pero en alguna de las lecciones voy a dar una explicación sobre la palabra Olán. Entonces, surge una dificultad de la traducción de este versículo 15, porque los estudiantes de la Biblia a menudo piensan que quiere decir que los descendientes de Abraham habían de recibir la tierra prometida para siempre, es decir, como un regalo incondicional e irrevocable de Dios. Este punto de vista ha causado controversia teológica y significativa entre los cristianos y graves problemas políticos y también militares entre judíos y musulmanes en el cercano oriente. Y doy esta información adicional. Para más, es decir que para siempre, óigase bien, para siempre la palabra Olán no es una traducción útil en lo que se refiere a la cantidad de tiempo que los descendientes de Abraham, o sea, los israelitas, poseerían la tierra de Canaán. Porque la palabra Olán no es que se debe de entender eternamente, ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque una mejor traducción de la palabra Olán sería, óigase lo que voy a decir, sería dos cosas: mucho tiempo o de gran duración, así se debe entender. Mucho tiempo puede ser 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, pero no es eternamente. ¿Ve? Hay que entenderlo así, que deja indefinido el factor tiempo, pero que tiene un fin, tiene termina pues. Numerosos pasajes indican
que la obediencia al Señor siempre fue la condición o base sobre la cual descansaba la posesión por parte de Israel de la tierra prometida. Entonces, una y otra vez, los israelitas fueron advertidos por Moisés antes de entrar a Canaán que si ellos se apartaban del pacto de Dios, incluyendo los 10 mandamientos, y adoraban a dioses falsos, perderían la tierra. Mire, vamos a leer una cita aquí en Deuteronomio. Vámonos al capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer los versos 10 hasta el 15. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate, noten, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Él es Dios celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que además de recordarle al pueblo lo que no debía hacer, Moisés hizo hincapié en el lado positivo de la promesa de Dios. Habían de amar al Señor, atendiendo a su voz y asirse a Él. Por eso Moisés dijo, noten lo que tenemos en Deuteronomio 30:20, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos pues que cuando dice en el versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y luego en el versículo 17 dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho. Noten, a su ancho, porque a ti la daré. El Señor instruyó además a Abraham diciendo, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, largo y ancho. Usted imagínese en cuestiones de dimensiones, posiblemente como una señal de posesión practicada por algunos reyes en el antiguo cercano oriente. Por eso, la palabra Olán que les he dicho quiere decir para siempre o eterno. Ese es el significado en lo que se refiere, óiganlo bien, en lo que se refiere a Dios y sus atributos, para siempre o eterno. Pero el pacto eterno, ¿cómo ocurriría? El Señor no explicó. El patriarca sabía muy bien que la tierra estaba ocupada por los cananeos y que Sara seguía estéril. Lo único que podía hacer era esperar en el Señor y continuar andando por fe. Por eso en el verso 18 dice, Abraham, pues,
removiendo su tienda, o sea, nómada pues, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Después de recorrer su tierra reclamada, Abraham dice que remueve su tienda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Aunque Abraham hizo algunos buenos amigos entre la población pagana de Canaán, evitó, y esto es una lección importante y lo vamos a ver en las lecciones de vida que aprendemos de este capítulo. Aunque Abraham hizo algunos buenos amigos entre la población pagana de Canaán, evitó cualquier altar pagano como lugar de adoración. En lugar de buscar un sitio cananeo para adorar a Dios, porque los había ahí, había paganismo. Él edificó allí altar a Jehová, tal como él lo había hecho en ocasiones anteriores. Podemos suponer que quería dar gracias a Dios por bendecirlo abundantemente y por su promesa de los muchos descendientes que poseerían la tierra prometida, multiplicándose y prosperando allí. Yo voy a terminar acá. Yo espero, así como yo me gozo con la enseñanza de la palabra de Dios, con todos estos detalles, con todos estos episodios, que usted también se goce, que usted realmente disfrute todos aparentes escondrijos que tiene la palabra de Dios, que están escondidos, no porque se quiera estar escondidos, sino porque el ser humano los oculta, porque muchas veces, aún siendo cristianos o cristianas, la pereza nos domina y no escudriñamos la palabra de nuestro Dios. Es mi deseo, hermanos y hermanas, que nos beneficiemos mucho. Espere la siguiente lección que voy a presentar, donde vamos a ver las lecciones de vida para nosotros, el relato pues que se presenta para nosotros. Que Dios bendiga su bendita palabra y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Siempre les recuerdo que hoy este día a las 6 de la tarde enseño el fabuloso libro de Eclesiastés. 6 de la tarde, hora de El Salvador. Siempre les digo, aquí en este país nunca se cambia la hora. Usted consulte en internet, hoy es muy fácil. Consulte en internet cuál es la hora de El Salvador y en relación a la hora del país en que usted está, y no hay problema para que usted se ubique y pueda escuchar estos mensajes. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.